El día que Adriana Molina decidió vender su casa, no lo hizo por ambición ni por comodidad. Lo hizo porque Sebastián Roldán le dijo que era la única forma de salvar el negocio que, según él, aseguraría el futuro de ambos. La urgencia era constante, casi asfixiante. Si no actuamos ahora, lo perdemos todo, repetía. Adriana miraba las paredes que habían visto crecer su vida, respiraba hondo y pensaba que una casa podía recuperarse, pero una relación rota, no. La firma fue rápida, impersonal, llena de palabras técnicas que sonaban ajenas. Mientras estampaba su nombre, Adriana no sentía orgullo ni miedo, sino una extraña calma forzada, esa que aparece cuando alguien confía más de lo que debería. Sebastián hablaba sin parar de cifras, inversores y plazos, como si cada palabra fuera una promesa. Al salir, la abrazó con fuerza y le juró que ese sacrificio cambiaría todo. Ella creyó que estaba apostando por un nosotros. Las semanas siguientes fueron incómodas. Se mudaron a un lugar más pequeño, mientras Sebastián llegaba cada vez más tarde y hablaba cada vez menos. Cuando Adriana preguntaba por el dinero o por el negocio, él sonreía y decía una sola cosa: confía. Su teléfono no dejaba de vibrar, y él lo escondía como si fuera un secreto menor, algo sin importancia. Adriana eligió creer, porque admitir la duda habría significado aceptar que había entregado demasiado. El día que Sebastián la llevó a la oficina para cerrar un trato importante, Adriana pensó que por fin vería el resultado de todo. La sentaron frente a una mesa larga, rodeada de personas que no la conocían. Sebastián habló con seguridad, agradeció apoyos, mencionó el futuro. Luego abrió la puerta y dijo, con total naturalidad, que quería presentar a alguien clave para la empresa. Natalia Paredes entró sin prisa, segura, elegante. Sebastián la presentó como su nueva socia y como la mujer con la que pensaba construir esa nueva etapa. Nadie explicó nada, nadie miró a Adriana. En ese instante, quedó claro que no había vendido una casa para salvar un negocio, sino para financiar su propia traición. Y antes de seguir, dime algo. ¿Tú habrías firmado esos papeles? Déjalo en los comentarios. Si historias así te hacen cuestionar decisiones reales, suscríbete al canal y deja un like, porque esto apenas comienza. Ella no siempre fue así de silenciosa. Antes de que todo se rompiera, Adriana Molina era conocida por ser práctica, directa, de esas personas que hacen listas y cumplen planes. Conoció a Sebastián Roldán cuando ninguno tenía demasiado, y eso fue justamente lo que los unió. Compartían cenas simples, conversaciones largas, y la idea repetida de que algún día construirían algo propio. Sebastián hablaba de negocios con los ojos encendidos. Adriana escuchaba y creía, porque creer también era una forma de amar. Cuando el proyecto de Sebastián empezó, Adriana no figuraba en los papeles, pero sí en todo lo demás. Era quien organizaba cuentas, quien calmaba crisis, quien sostenía las noches en vela cuando nada salía como él prometía. Ella tenía un trabajo estable, un ingreso fijo y, sobre todo, una casa heredada de su familia, el único respaldo real que poseía. Sebastián solía decir que eso era temporal, que pronto todo estaría a nombre de ambos, que el sacrificio era momentáneo. La presión no llegó de golpe, se filtró despacio. Cada problema del negocio venía acompañado de una frase cargada de culpa. Si tuviéramos un poco más de margen, si alguien creyera en mí de verdad. Adriana empezó a sentir que decir no equivalía a abandonar. La casa dejó de ser un hogar y pasó a convertirse en una solución. Venderla no parecía una locura, sino un acto de compromiso con un futuro que todavía parecía posible. Sebastián nunca levantó la voz ni impuso nada directamente. Eso era lo más peligroso. Hablaba de confianza, de pareja, de lealtad. Le decía que ella era la única que siempre había estado ahí, la única que podía entenderlo. Adriana firmó convencida de que estaba sosteniendo a su familia, sin darse cuenta de que estaba soltando el último ancla que la protegía. Después de la traición, mirando hacia atrás, todo empezó a encajar con una claridad cruel. Las ausencias, los mensajes ocultos, las decisiones tomadas sin consultarla. Nada había sido repentino, todo había sido cuidadosamente preparado. Y mientras Adriana intentaba reconstruir el momento exacto,
en que perdió el control de su propia vida, una pregunta empezó a rondar con fuerza. ¿En qué punto ayudar dejó de ser amor y se convirtió en una trampa? Durante los primeros días después de aquella reunión, Adriana Molina se aferró a una idea que le permitía respirar. Tal vez todo había sido un malentendido, no porque fuera ingenua, sino porque aceptar la verdad significaba asumir algo mucho más doloroso. Significaba admitir que no solo había vendido su casa, sino que había financiado su propia exclusión. Sebastián Roldán seguía entrando al departamento, dejaba las llaves sobre la mesa y hablaba de trabajo como siempre, pero algo esencial había cambiado. Adriana ya no era parte de la conversación, era un ruido de fondo. La primera noche, Adriana intentó hablar. No reclamó, no gritó, no acusó. Eligió las palabras como quien pisa un suelo inestable. Preguntó qué significaba lo ocurrido, por qué aquella presentación había sido así, frente a todos. Sebastián ni siquiera se mostró nervioso. Eso habría sido una señal de culpa. En cambio, suspiró con cansancio y dijo que Adriana estaba exagerando, que mezclaba lo personal con lo profesional. Explicó que Natalia era una socia estratégica, alguien que entendía el negocio desde otro nivel. Luego añadió algo que se clavó como una espina, que Adriana siempre había sido demasiado emocional para esas cosas. A partir de ese momento, las respuestas se volvieron cortas. Sebastián empezó a llegar más tarde y a hablar menos. Contestaba mensajes en otra habitación, bajaba la voz cuando atendía llamadas y cerraba el portátil apenas Adriana se acercaba. El dinero de la venta de la casa, que antes era un tema urgente y constante, desapareció de las conversaciones. Cuando ella preguntó cómo se estaba utilizando, él respondió con un gesto impaciente. Eso ya está resuelto. Nunca explicó cómo. Nunca dijo dónde. Los cambios pequeños comenzaron a acumularse. Sebastián dejó de preguntarle su opinión. Dejó de contarle planes. Dejó incluso de discutir. Adriana entendió que no era una fase, sino una decisión. Y lo peor no fue la distancia, sino la forma en que él empezó a tratarla, como alguien que estorbaba, como si su presencia recordara un pasado que prefería borrar. La primera humillación pública llegó sin aviso. Un amigo en común, sin mala intención, mencionó una foto que había visto en redes sociales. Sebastián aparecía en un evento empresarial, elegante, seguro, brindando junto a Natalia. Adriana no había sido invitada, tampoco mencionada, no aparecía en ningún lugar. El negocio que ella había ayudado a sostener ahora se mostraba al mundo con otra mujer, otra narrativa. Días después, Adriana decidió ir a la oficina, no para reclamar, sino para recuperar algo de dignidad. Al entrar, notó que ya no era reconocida. La recepcionista le pidió que esperara, como a cualquier visitante. Personas que antes la saludaban pasaron frente a ella sin mirarla. Cuando Sebastián finalmente salió a verla, lo hizo en el pasillo, incómodo, apurado. Dijo que no era un buen momento, que había reuniones importantes. Adriana entendió en silencio que esas reuniones ya no la incluían. Natalia no se escondía. Su presencia era constante, casi provocadora. Adriana empezó a verla en los lugares donde antes solo había promesas, cenas, presentaciones, encuentros estratégicos. Siempre segura, siempre sonriente, ocupando con naturalidad el espacio que Adriana había ayudado a construir cuando nadie más creía en ese proyecto. No había culpa en su mirada, ni prisa por justificar nada. Para ella, todo aquello era simplemente una oportunidad bien aprovechada. Durante semanas, Adriana repasó conversaciones, mensajes, gestos, buscó señales que había ignorado por amor o cansancio. Nada había sido repentino, todo había sido preparado con tiempo. Mientras Sebastián avanzaba sin mirar atrás, ella permanecía atrapada entre la incredulidad y la rabia. Esperar una explicación se volvió inútil. Esperar una disculpa, absurdo. Fue entonces cuando algo cambió. No fue una explosión ni una escena dramática. Fue una quietud peligrosa. Adriana dejó de insistir, dejó de preguntar, dejó de perseguir respuestas que nadie pensaba darle. Empezó a observar, a escuchar,
a recordar detalles que antes no parecían importantes. Mientras Sebastián y Natalia celebraban su nueva etapa, Adriana comenzó a reconstruir algo en silencio. Y sin que ellos lo notaran, empezó a comprender que el verdadero error no había sido vender su casa, sino creer que su sacrificio la protegía. En ese momento, Adriana entendió que no podía recuperar lo perdido, pero tal vez podía cambiar el fin. A Adriana empezó a notar que el silencio también hablaba, no solo el de Sebastián, sino el de todos alrededor. Personas que antes la llamaban para pedirle opinión ahora evitaban escribirle. Invitaciones que solían llegar dejaron de aparecer. No hubo una ruptura explícita. Fue más bien una desaparición gradual, como si alguien hubiera bajado el volumen de su existencia sin avisarle. Y eso, más que la traición, empezó a dolerle de verdad. Una tarde revisó los correos antiguos del negocio. No buscaba pruebas, buscaba sentido. Entre mensajes triviales y promesas infladas, encontró detalles que antes había pasado por alto. Decisiones tomadas sin consultarla, acuerdos cerrados a último momento, nombres que aparecían repetidamente. El de Natalia no era nuevo. Llevaba meses ahí, camuflado entre asuntos urgentes y frases ambiguas. Adriana sintió un frío lento recorrerle la espalda. La traición no había sido improvisada. Había sido planificada mientras ella firmaba cheques y calmaba crisis. Esa noche, Sebastián llegó tarde otra vez. Dejó el teléfono boca abajo y fue directo a la ducha. Adriana no dijo nada. Preparó la cena en silencio, escuchando el agua correr, preguntándose cuántas veces había justificado ausencias parecidas. Cuando él se sentó a la mesa, habló de números, de avances, de oportunidades. Habló como si ella fuera una espectadora más. En ningún momento mencionó a Natalia. En ningún momento mencionó la casa. Adriana entendió entonces que ya no había espacio para conversaciones honestas. Los días siguientes confirmaron lo que empezaba a sospechar. Sebastián comenzó a llevar documentos consigo, a guardar papeles en una carpeta que nunca dejaba a la vista. Cambió contraseñas, movió cuentas. Adriana observaba todo sin intervenir, como si se hubiera vuelto invisible dentro de su propia relación. No le importara, sino porque algo dentro de ella empezaba a endurecerse. El dolor estaba dando paso a otra cosa. Una mañana recibió un mensaje inesperado. Era de Ricardo Ávila, un consultor que había trabajado ocasionalmente con el negocio. No hablaba de Sebastián ni de Natalia, solo pedía reunirse con ella para aclarar un asunto pendiente. Adriana dudó. Hacía semanas que nadie la buscaba por motivos profesionales. Aceptó más por curiosidad que por esperanza. Se encontraron en un café discreto, lejos del circuito habitual de Sebastián. Ricardo fue directo. Le dijo que había visto demasiadas cosas extrañas en los últimos meses, que ciertos movimientos no cuadraban, que el dinero que había entrado tras la venta de la casa no se había usado como se había prometido. Adriana no respondió de inmediato. Escuchó. Y cuanto más escuchaba, más claro se volvía algo que hasta entonces había sido solo una intuición. Su sacrificio no había salvado el negocio, había comprado tiempo para que otros se acomodaran mejor. Ricardo no ofreció consuelo ni promesas, solo información, y eso fue suficiente. Adriana salió de ese café distinta, no aliviada, no vengativa, despierta. Por primera vez desde la traición, dejó de sentirse una víctima pasiva de decisiones ajenas. Empezó a entender el tablero completo, las piezas, los movimientos ocultos. Esa noche, al llegar al departamento, Sebastián hablaba animado por teléfono. Reía, planeaba. Adriana lo observó desde la puerta, en silencio. Ya no sentía la necesidad de confrontarlo. Algo dentro de ella había cambiado de lugar. Mientras él colgaba y sonreía satisfecho, Adriana tomó una decisión que no dijo en voz alta. Y Sebastián había creído que vender la casa la dejaba sin opciones, estaba a punto de descubrir que había subestimado lo único que Adriana nunca había perdido, la capacidad de ver, de aprender y de esperar el momento exacto para moverse. Adriana no durmió esa noche. No porque estuviera alterada, sino porque por primera vez en semanas su mente estaba despierta de verdad. Repasó cada gesto, cada frase,
Cada decisión tomada desde el día en que Sebastián empezó a hablar de urgencia, vio con claridad lo que antes había justificado por amor. La prisa fabricada, las culpas sembradas con cuidado, la manera en que él la fue aislando poco de todo lo que importaba. No había sido una explosión, había sido una estrategia. A la mañana siguiente actuó con normalidad. Preparó café, respondió mensajes del trabajo, salió del departamento como siempre. Sebastián la despidió con un gesto distraído, ya concentrado en su teléfono. Adriana entendió que esa indiferencia era su mayor ventaja. Nadie vigila a quien considera derrotado. Nadie se protege de alguien a quien cree fuera del juego. Durante los días siguientes, empezó a ordenar información. No con desesperación, sino con método. Revisó contratos antiguos, correos, mensajes archivados, fechas. Anotó nombres, montos, decisiones que no cuadraban. Descubrió que muchas operaciones clave habían sido cerradas justo después de que el dinero de la casa entrara en las cuentas del negocio. No como inversión directa, sino como ajustes temporales. El lenguaje era elegante, el fondo, turbio. Sebastián, mientras tanto, parecía vivir su mejor momento. Llegaba eufórico, hablaba de crecimiento, de reconocimiento, de nuevas oportunidades. Natalia aparecía cada vez más en su vida, no solo como socia, sino como parte visible de su rutina. Adriana los veía juntos en eventos, en fotos, en comentarios ajenos. No sentía celos, sentía distancia, como si observara una obra en la que ya no actuaba. Ricardo volvió a escribirle, esta vez no para advertirle, sino para confirmarle algo. Había revisado ciertos movimientos financieros y estaba dispuesto a explicarle cómo funcionaban de verdad. Adriana aceptó sin dudar. Se reunieron de nuevo, y esta vez la conversación fue más directa. Ricardo le mostró esquemas, flujos, nombres de empresas vinculadas. Le explicó cómo el negocio se sostenía sobre una base frágil, inflada con decisiones apresuradas y dinero que no siempre tenía respaldo. Adriana escuchó sin interrumpir. Cada dato encajaba con lo que había empezado a sospechar. Sebastián no estaba construyendo algo sólido, estaba ganando tiempo. Tiempo para posicionarse, para reescribir su historia, para asegurarse de que cuando todo se viniera abajo, no sería él quien cargara con las consecuencias. Esa certeza no la hizo sentir rabia inmediata, la hizo sentir claridad. Adriana comprendió que el verdadero error de Sebastián no había sido traicionarla, sino asumir que ella se quedaría esperando, que lloraría, que se marcharía en silencio. No entendió que ella había aprendido demasiado durante años como para no reconocer una estructura a punto de colapsar. Una tarde, mientras Sebastián hablaba entusiasmado de una próxima firma definitiva, Adriana lo miró con una calma nueva. Él no notó nada. Siguió hablando de futuros, de éxitos, de cómo todo estaba finalmente bajo control. Adriana pensó en la casa vendida, en el dinero desplazado, en los nombres que ahora conocía. Pensó también en el momento exacto en que ese control se rompería, porque ya no era una cuestión de si el negocio caería, era solo cuestión de cuándo y de quién estaría de pie cuando eso ocurriera. Adriana comenzó a preparar su salida sin que nadie lo notara. No una huida precipitada, sino una retirada estratégica. Siguió cumpliendo con sus rutinas, mantuvo conversaciones superficiales y evitó cualquier gesto que pudiera delatar un cambio. Sebastián estaba demasiado ocupado celebrando su ascenso como para percibirlo. Cuando alguien cree que ya ganó, deja de mirar el tablero. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, Adriana encontró un cuaderno donde había anotado gastos y acuerdos informales del negocio durante los primeros años. Eran apuntes simples, hechos cuando nadie más se preocupaba por el control. Al releerlos, entendió algo clave. Muchas decisiones que ahora parecían geniales se apoyaban en favores, promesas y excepciones que nunca quedaron por escrito. Esa fragilidad era invisible para quien solo miraba resultados, pero evidente para quien conocía el origen de cada peso. Ricardo volvió a contactarla con una advertencia breve. Un inversionista importante estaba pidiendo explicaciones. Nada grave todavía, pero suficiente para generar nerviosismo. Sonrió. No se alegró.
Anotó la fecha y siguió adelante. Sabía que cuando el primer hilo se tensara, todo el tejido empezaría a moverse. Mientras tanto, Natalia comenzó a mostrar otra cara. Ya no era solo la socia impecable, empezó a opinar, a exigir, a marcar territorio. Adriana observó cómo Sebastián se incomodaba ante esa nueva dinámica. Las discusiones no eran públicas, pero se filtraban en gestos, silencios, respuestas cortas. Adriana entendió que la alianza que había nacido del oportunismo también estaba destinada a romperse por la misma razón. Una noche, Sebastián llegó tarde y visiblemente alterado. Habló de un retraso inesperado, de documentos que no aparecían, de socios que pedían garantías adicionales. Adriana escuchó sin interrumpir, como si fuera una historia ajena. Él buscó en su mirada el apoyo de antes y no lo encontró. Por primera vez, Sebastián pareció dudar, no de ella, sino de sí mismo. Al día siguiente, Adriana tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Abrió una cuenta separada, reunió sus documentos personales y empezó a organizar su vida fuera del negocio y del matrimonio. No hubo dramatismo ni despedidas, solo orden. Cada paso era una confirmación de algo que ya había aceptado. No se puede reconstruir sobre una base de engaños. Cuando Sebastián anunció con entusiasmo una reunión clave para cerrar un acuerdo que, según él, cambiaría todo, Adriana asintió con tranquilidad. Sabía que esa reunión no era el final que él imaginaba. Era el inicio de otra etapa, una en la que las verdades ocultas empezarían a salir a la luz. Y mientras Sebastián y Natalia se preparaban para lo que creían su consagración definitiva, Adriana caminaba hacia la puerta con la certeza de quien ya no teme perder, porque había aprendido que el verdadero poder no está en aferrarse, sino en saber exactamente cuándo soltar. La primera señal real de peligro llegó una mañana cualquiera, disfrazada de rutina. Adriana estaba sociña, no departamento, cuando el celular de Sebastián vibró sobre la mesa. No era raro, él siempre lo dejaba ahí cuando iba al baño. Lo distinto fue el nombre que apareció en la pantalla. No era Natalia, ni un socio conocido, ni un cliente habitual. Era un número guardado con una sola palabra: auditoría. Adriana no tocó el teléfono. No lo necesitaba. Ese nombre no estaba ahí por casualidad. Esperó a que dejara de vibrar y siguió preparando café, como si nada. Pero algo se acomodó dentro de ella. La intuición esa que durante años había sido silenciada por amor y paciencia, estaba despierta otra vez. Y ahora no gritaba, susurraba con precisión. Ese mismo día, Ricardo volvió a escribirle. Esta vez el mensaje fue corto, sin rodeos. Se movió algo, más rápido de lo que esperaba. Adriana respondió con una sola palabra: ¿cuándo? La respuesta llegó minutos después. Hoy. Se encontraron al final de la tarde, en el mismo café discreto. Ricardo no pidió nada. Abrió su carpeta y le mostró un documento que no llevaba logos ni sellos oficiales, pero que decía más que cualquier contrato firmado. Era una notificación informal, una advertencia previa, un pedido de información que, cuando aparecía, significaba solo una cosa: alguien estaba mirando de cerca. Ricardo fue claro. Le explicó que ciertos movimientos financieros habían empezado a llamar la atención, que no era una investigación formal todavía, pero que ese tipo de avisos no se enviaban por error, que el dinero de la venta de la casa había circulado por lugares que no coincidían con el relato de Sebastián. Cuando empiezan a preguntar, dijo Ricardo con calma, ya no se trata de si hay un problema, sino de cuánto tiempo falta para que explote. Adriana escuchó sin cambiar el gesto. No sintió miedo, sintió confirmación. Todo lo que había observado en silencio ahora tenía forma. Sebastián no solo había traicionado su confianza, había construido su éxito sobre una estructura frágil, sostenida por decisiones que nadie quería revisar demasiado de cerca. Y ella había sido parte involuntaria de ese andamiaje. Esa noche, Sebastián llegó más tarde que de costumbre. No estaba eufórico, estaba tenso. Caminaba por el departamento hablando por teléfono, bajando la voz, cerrando puertas. Adriana lo observó desde el sofá. Cuando colgó, él intentó sonreír, pero no lo logró. Dijo que había surgido un pequeño inconveniente, nada grave,
Solo papeleo. Adriana asintió. No hizo preguntas. Ya no era necesario. Antes de dormir, Adriana abrió el cajón donde había guardado copias de documentos antiguos, correos impresos, notas que había tomado sin saber por qué. Los revisó uno por uno. No para usarlos aún, sino para asegurarse de algo esencial. No estaba atrapada. Tenía información, tenía memoria y ahora tenía tiempo. Mientras Sebastián dormía, Adriana se quedó mirando el techo, pensando en lo irónico de todo. Había vendido su casa creyendo que así lo protegía. En realidad, había comprado su entrada al centro de una historia que estaba a punto de girar. Ya no se trataba de amor ni de traición, se trataba de consecuencias. Porque cuando un castillo se levanta sobre mentiras, no cae de golpe. Primero, cruje, y Adriana acababa de escuchar el primer sonido. El primer efecto de la grieta no fue público, fue interno. Adriana empezó a notar cómo el entorno de Sebastián cambiaba de temperatura. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, las reuniones más largas, los silencios más densos. Ya no se hablaba de expansión con la misma ligereza. Ahora aparecían palabras nuevas: revisión, ajuste, respaldo, garantía. Palabras que nunca llegan solas. Sebastián intentaba mantener la fachada. Seguía hablando de oportunidades, pero su voz ya no tenía el mismo entusiasmo. Cuando mencionaba a Natalia, lo hacía con menos convicción, como si medir cada palabra fuera una necesidad reciente. Adriana observaba sin intervenir. Había aprendido que en ciertos momentos la paciencia no es pasividad, sino ventaja. Una tarde, mientras Sebastián se preparaba para salir apurado, dejó sobre la mesa una carpeta que antes nunca soltaba. Adriana no la abrió de inmediato. No. Esperó a que la puerta se cerrara, a que el ascensor bajara, a que el silencio volviera a ocupar el departamento. Entonces, con calma, revisó el contenido. No buscaba pruebas para acusar, sino confirmaciones. Y las encontró. Había correos impresos, estados financieros preliminares, notas escritas a mano. Nada explícitamente ilegal, pero todo peligrosamente mal explicado. Movimientos rápidos, decisiones improvisadas, fondos usados como puente para cubrir otros huecos. Adriana entendió algo esencial. El negocio no estaba creciendo, estaba sosteniéndose con equilibrio precario, y cuando el equilibrio se rompe, alguien siempre cae primero. Ricardo volvió a aparecer, esta vez con menos cautela. Le explicó que el pedido de información había generado nerviosismo entre los socios menores. Nadie quería quedar expuesto. Nadie quería ser el último en reaccionar. Adriana escuchó con atención. Cada frase confirmaba que Sebastián había subestimado un factor clave. Cuando el dinero empieza a oler raro, la lealtad desaparece. Natalia empezó a presionar. Ya no se mostraba solo como socia elegante, sino como alguien que exigía respuestas. Preguntaba por plazos, por resultados, por compromisos que Sebastián no siempre podía asegurar. Las discusiones se filtraban en miradas tensas, en llamadas cortadas, en cambios repentinos de humor. Adriana notó que la relación que había nacido de la conveniencia ahora se desgastaba por la misma razón. Una noche, Sebastián perdió la paciencia. No gritó, pero su tono cambió. Dijo que todo estaba más complicado de lo previsto, que la gente no entendía el ritmo del negocio, que había demasiada desconfianza. Adriana lo escuchó en silencio. Cuando él terminó, buscó en su rostro el apoyo automático de antes. No lo encontró. Por primera vez, Sebastián pareció incómodo frente a ella, como si de pronto no supiera qué papel ocupaba Adriana en su vida. Días después, llegó el primer golpe visible. Un socio menor pidió retirarse. No era una figura clave, pero su salida encendió alarmas. Sebastián lo minimizó, habló de reestructuración, pero Adriana sabía que cuando alguien salta del barco, otros empiezan a mirar el agua. Ricardo fue claro. El negocio estaba entrando en una fase peligrosa. No por una sola decisión, sino por la acumulación de pequeñas irregularidades. Adriana entendió entonces que el tiempo era un factor decisivo. No podía precipitarse, pero tampoco quedarse inmóvil. Cada paso debía ser exacto. Mientras tanto, Sebastián empezó a hacer algo que Adriana reconoció de inmediato.
Buscaba culpables externos. Hablaba de traiciones, de gente poco comprometida, de obstáculos inesperados. Nunca mencionaba sus propias decisiones. Adriana recordó cuántas veces ella misma había cargado con responsabilidades que no le correspondían, solo para sostener la imagen de él. Una mañana, Adriana recibió una llamada que cambió el tono de todo. No era Ricardo. Era una voz formal, neutra, que se presentó como parte de un equipo de revisión financiera. No dijo investigación, dijo verificación. Solicitó información básica y propuso una reunión futura. Adriana no se comprometió a nada, solo escuchó, y entendió que el círculo se estaba cerrando. Sebastián no sabía de esa llamada. Todavía. Adriana decidió no decirle nada, no por venganza, sino por estrategia. Había aprendido que la verdad, cuando se revela demasiado pronto, pierde fuerza, y ella necesitaba que el impacto fuera inevitable. Natalia, por su parte, empezó a distanciarse. Canceló apariciones públicas, redujo su presencia, se mostró más cauta. Adriana comprendió que Natalia no estaba dispuesta a hundirse por un proyecto que ya no parecía seguro. La lealtad, una vez más, tenía precio. Una noche Sebastián llegó tarde y visiblemente alterado. Admitió por primera vez que las cosas no iban bien. Dijo que necesitaba tiempo, apoyo, paciencia. Adriana lo miró con una calma que lo desconcertó. No discutió, no reclamó, solo escuchó. Y en ese silencio, Sebastián sintió algo que no esperaba: miedo. Por primera vez, Adriana no intentó salvarlo. Al día siguiente, Adriana tomó una decisión definitiva. Organizó todos los documentos que había reunido, ordenó fechas, nombres, montos, no para destruir, sino para protegerse. Entendió que su papel ya no era sostener una estructura ajena, sino asegurarse de no caer con ella. El primer aviso formal llegó una semana después. No fue público, pero fue claro. El negocio debía justificar ciertos movimientos. Sebastián intentó tranquilizar a todos, pero su seguridad ya no convencía. Los socios empezaron a exigir respuestas. Las reuniones se volvieron tensas. Natalia desapareció por completo. Adriana observaba todo desde una distancia estratégica. Ya no estaba dentro del círculo de decisiones, pero tampoco era ajena a lo que ocurría. Sabía más de lo que aparentaba, y eso la colocaba en una posición inesperada. La noche antes de una reunión clave, Sebastián confesó que podía perderlo todo. No habló de la casa, no habló del sacrificio de Adriana, habló de sí mismo. Adriana lo escuchó y entendió, con una claridad dolorosa, que él nunca había visto su apoyo como un acto de amor, sino como un recurso disponible. Cuando Sebastián se fue a dormir, Adriana se quedó despierta. Pensó en la casa, en la traición, en el silencio, en la información que ahora tenía. Pensó también en algo que Ricardo le había dicho casi al pasar: cuando el colapso llega, no todos caen igual. Y Adriana ya había decidido de qué lado iba a estar cuando eso ocurriera. El derrumbe no llegó con un escándalo inmediato. Llegó como llegan las cosas inevitables, primero en privado, luego en murmullos y finalmente en miradas que ya no se sostienen. Adriana empezó a notar que el nombre de Sebastián se pronunciaba con cautela. Las llamadas no se devolvían con la misma rapidez. Las reuniones se reprogramaban. Nadie decía problema, pero todos actuaban como si existiera uno demasiado grande para ignorarlo. Sebastián pasó de la negación a la urgencia en cuestión de días. Ahora hablaba de reestructurar, de ganar tiempo, de aguantar el golpe. Empezó a pedir favores con una familiaridad que delataba desesperación. Personas que antes competían por su atención, ahora pedían garantías. Adriana veía el patrón con claridad. Cuando el brillo se apaga, la paciencia también. Ricardo confirmó lo que Adriana ya sospechaba. La verificación había avanzado. No era aún un proceso formal, pero las preguntas se multiplicaban. Se pedían respaldos, explicaciones, coherencia, y cada respuesta generaba una nueva duda. El castillo empezaba a mostrar grietas visibles, no por una gran falta, sino por demasiadas pequeñas. Natalia desapareció por completo del escenario. No hubo anuncios ni despedidas, simplemente dejó de estar.
Adriana comprendió que su silencio era una decisión calculada. Cuando el riesgo supera la ganancia, los oportunistas se retiran sin mirar atrás. Sebastián intentó justificarla. Habló de viajes, de asuntos personales. Adriana no preguntó. La ausencia hablaba por sí sola. El primer golpe público fue inevitable. Un acuerdo importante se cayó a último momento, no por falta de interés, sino por falta de confianza. La noticia circuló rápido entre quienes sabían leer entre líneas. Sebastián intentó salvar la imagen con comunicados optimistas, pero ya nadie los tomaba en serio. El negocio no estaba muerto, pero había perdido algo esencial: credibilidad. En casa, la tensión se volvió palpable. Sebastián caminaba de un lado a otro, hablaba solo, revisaba documentos hasta la madrugada. Adriana lo observaba sin intervenir. Ya no sentía la necesidad de sostenerlo. Había aprendido que cargar con problemas ajenos solo prolonga la caída. Cuando él le pidió apoyo, ella respondió con frases neutras. Sebastián empezó a darse cuenta de que algo había cambiado. Una noche, en un intento desesperado, Sebastián mencionó la casa. No como disculpa, sino como argumento. Dijo que todo lo que ha hecho había sido por ellos, que el sacrificio había sido necesario, que Adriana también se beneficiaría cuando todo se estabilizara. Adriana lo miró en silencio. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió claridad. Entendió que para Sebastián, el sacrificio nunca había sido un acto compartido, sino una herramienta. Al día siguiente, Adriana recibió una notificación formal. No era una citación, pero se le solicitaba información relacionada con movimientos pasados. Su nombre aparecía asociado a decisiones clave de los primeros años del negocio. No como responsable principal, pero sí como parte del contexto. Adriana entendió el riesgo inmediato. Si no actuaba con precisión, podía ser arrastrada por una historia que ya no le pertenecía. Ricardo fue contundente. Le explicó que el momento de protegerse había llegado. No se trataba de acusar ni de exponerse, sino de dejar claro su rol real. Adriana reunió documentos, ordenó cronologías, preparó explicaciones, no improvisó. Cada dato tenía un propósito, cada silencio, una razón. Sebastián, mientras tanto, empezó a perder aliados. Socios menores se retiraron. Colaboradores clave buscaron otros rumbos. La estructura se vaciaba desde adentro. Adriana observaba cómo el negocio que una vez había sostenido ahora se desarmaba pieza por pieza, y comprendió algo fundamental. El colapso no siempre es ruidoso, a veces es metódico. El punto de quiebre llegó cuando Sebastián recibió una notificación que no pudo ocultar. Esta vez no hubo eufemismos. Se solicitaba una revisión más profunda, plazos claros, consecuencias posibles. Sebastián intentó hablar con Adriana, pero ya no desde la superioridad, sino desde la necesidad. Le pidió que lo ayudara a explicar las cosas, que lo respaldara una vez más. Adriana lo escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, respondió con una frase que Sebastián no esperaba. «Ya no puedo hacer eso por ti». No fue una amenaza, fue una constatación. Sebastián entendió en ese instante que había perdido algo que no sabía que necesitaba, a la única persona que conocía toda la historia desde el inicio. Esa noche, Adriana cerró una carpeta y la guardó con cuidado. Sabía que el siguiente movimiento ya no dependía solo de ella, sino de fuerzas que Sebastián había ignorado durante demasiado tiempo. Y también sabía algo más. Cuando el pasado empieza a ser revisado, la verdad no se negocia, porque lo que estaba por venir no era solo una caída financiera, era una rendición de cuentas. La reconstrucción no comenzó con una victoria visible, sino con una retirada ordenada. Adriana entendió que no podía seguir orbitando alrededor de un colapso que ya no le pertenecía. El primer paso fue interno, dejar de reaccionar. El segundo, externo, empezar a ocupar un lugar distinto, lejos del ruido, pero estratégicamente cerca de la verdad. Aceptó la reunión solicitada por el equipo de revisión, pero lo hizo bajo sus propios términos. No se presentó como la esposa traicionada ni como una socia resentida. Se presentó como lo que siempre había sido,
alguien que conocía los orígenes del negocio, sus límites reales y sus decisiones tempranas. Habló con precisión, sin adornos ni acusaciones. Cuando no sabía algo, lo dijo. Cuando algo no dependía de ella, lo dejó claro. Esa claridad empezó a trazar una línea invisible entre su responsabilidad y la de Sebastián. Mientras tanto, Sebastián se hundía en un laberinto de explicaciones contradictorias. Cada reunión dejaba más preguntas abiertas. Cada intento de controlar el daño generaba nuevas grietas. Adriana observaba el proceso desde una distancia calculada. Ya no intervenía para salvarlo, pero tampoco se exponía innecesariamente. Había aprendido que la mejor forma de protegerse no es atacar, sino delimitar. Ricardo se convirtió en un apoyo silencioso. No un aliado emocional, sino técnico. Le explicó cómo funcionaban los procesos, qué información era relevante y qué cosas debían quedar fuera. Adriana escuchaba y anotaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo sin urgencia, sin miedo, sin necesidad de complacer a nadie. Cada dato la fortalecía. La separación práctica comenzó sin anuncios. Adriana dejó el departamento y se mudó a un espacio pequeño, temporal, elegido por ella. No buscó comodidad ni revancha, solo independencia. Sebastián no protestó. Estaba demasiado ocupado tratando de sostener lo insostenible. Esa indiferencia, lejos de doler, confirmó que la decisión era correcta. En paralelo, Adriana empezó a reconstruir su identidad profesional. Contactó personas con las que había trabajado antes, retomó conversaciones pendientes, ofreció colaboración puntual. No se presentó como víctima, sino como alguien disponible y competente. Las respuestas llegaron despacio, pero llegaron. El mundo no se había cerrado, solo había estado eclipsado. Sebastián intentó acercarse cuando sintió que todo se desmoronaba, no para pedir perdón, sino para buscar apoyo. Habló de errores, de presión, de circunstancias adversas. Adriana escuchó con respeto, pero sin involucrarse. Le quedó claro que él seguía viendo a las personas como recursos, no como vínculos, y ella ya no estaba dispuesta a ocupar ese rol. Natalia reapareció brevemente, no para ayudar, sino para negociar su salida definitiva. Buscó proteger su imagen, su posición, su futuro. Adriana observó la escena con distancia. Aquella mujer que había ocupado su lugar ahora intentaba desaparecer sin dejar rastro. No había drama, solo cálculo. Y eso confirmó algo que Adriana ya sabía. La lealtad nunca había estado en juego. Los días pasaron y la presión aumentó. El proceso de revisión avanzaba. Las preguntas se volvían más directas, las respuestas de Sebastián más frágiles. Adriana, en cambio, se movía con una seguridad nueva. No porque tuviera control sobre todo, sino porque había aceptado su lugar real en la historia. Una tarde, recibió una llamada inesperada. No era del equipo de revisión ni de Ricardo. Era de alguien que había seguido el negocio desde lejos y ahora veía una oportunidad distinta. No habló de salvar nada, habló de reconstruir sobre bases limpias. Adriana escuchó sin comprometerse, pero entendió que algo empezaba a cambiar de lado. Sebastián, esa misma noche, admitió que podía perderlo todo. Por primera vez, no habló de futuro ni de promesas. Habló de miedo. Adriana lo escuchó con una calma que a él le resultó insoportable, porque entendió que ella ya no dependía de su caída ni de su éxito. Había salido del centro del huracán. Antes de dormir, Adriana revisó los mensajes pendientes y cerró el portátil. Sabía que el proceso aún no había terminado. Sabía que lo peor, o lo más decisivo, estaba por venir. Pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba atrapada. Y cuando alguien deja de estar atrapado, se vuelve impredecible. La caída no fue instantánea. Fue una sucesión de pequeñas derrotas que Sebastián intentó ocultar hasta que ya no hubo dónde esconderlas. Adriana empezó a notar que los silencios alrededor del negocio se volvían incómodos. Ya no eran silencios de estrategia, sino de vergüenza. Personas que antes defendían a Sebastián ahora evitaban pronunciar su nombre. La narrativa del éxito se desmoronaba, reemplazada por preguntas que nadie sabía responder. El proceso de revisión avanzó con una frialdad implacable. No había juicios morales ni acusaciones públicas, solo hechos.
fechas que no coincidían, movimientos que no tenían respaldo, decisiones que se habían tomado sin justificación clara. Adriana, desde su lugar, veía cómo la historia se reescribía sola. No hacía falta intervenir. Bastaba con que la verdad tuviera espacio para aparecer. Sebastián empezó a cometer errores. Intentó corregir versiones anteriores, ajustar relatos, explicar lo inexplicable. Cada intento de control generaba nuevas dudas. Adriana comprendió que el mayor problema no era lo que había hecho, sino cómo había reaccionado cuando empezó a ser observado. La desesperación siempre deja huellas. Natalia reapareció una última vez, no como socia ni como aliada, sino como alguien que buscaba despegarse a tiempo. Intentó negociar acuerdos, deslindar responsabilidades, tejer su imagen. Su discurso ya no hablaba de visión ni de futuro, sino de límites y condiciones. Adriana la observó a distancia, entendiendo que aquel vínculo había sido siempre transaccional. Cuando el beneficio desaparece, también lo hace la lealtad. Una mañana, Sebastián recibió la notificación que había temido desde el principio. No era un cierre definitivo, pero sí una advertencia clara. El negocio quedaba suspendido en ciertas operaciones hasta que se aclararan responsabilidades. La noticia circuló rápido entre quienes sabían leerla. No hubo titulares, pero sí consecuencias inmediatas. Proyectos congelados, alianzas canceladas, confianza perdida. Sebastián buscó a Adriana ese mismo día. No llegó con reproches ni con promesas. Llegó con una pregunta que revelaba su derrota. ¿Qué vas a hacer ahora? Adriana lo miró sin prisa. Por primera vez desde que todo había comenzado, la decisión no estaba en manos de él. Ella no habló de venganza ni de justicia. Habló de claridad. Le dijo que su prioridad era protegerse, cerrar su etapa y seguir adelante. Sebastián entendió en ese momento que ya no tenía influencia sobre ella, y esa pérdida fue más devastadora que cualquier sanción externa. Los días siguientes confirmaron el giro definitivo. Personas que antes solo veían a Adriana como la esposa, empezaron a contactarla de manera directa, no por lástima, sino por respeto. Reconocían su forma de manejar la situación, su coherencia, su capacidad de mantenerse firme sin escándalos. Adriana entendió que la reputación no se construye con discursos, sino con decisiones sostenidas en el tiempo. Sebastián, en cambio, quedó atrapado en su propia narrativa. Intentó justificarse, buscar culpables, reescribir el pasado. Pero el contexto ya no lo acompañaba. Cuando la credibilidad se rompe, ninguna explicación alcanza. El castillo había caído, y no había forma de reconstruirlo con las mismas piezas. Una tarde, Adriana recibió una propuesta concreta. No era un rescate ni una revancha. Era una oportunidad para empezar algo distinto, sobre bases limpias, lejos del ruido y de las deudas emocionales del pasado. Escuchó con atención. No aceptó de inmediato. Sabía que elegir bien ahora era más importante que moverse rápido. Esa noche, Sebastián le envió un mensaje corto. No pedía ayuda, no pedía perdón, solo decía: «Nunca pensé que terminaría así». Adriana leyó el mensaje una vez y no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no era su papel ofrecer consuelo. Antes de dormir, Adriana miró por la ventana y pensó en la casa vendida, en el dinero perdido, en el silencio, en la traición. Todo eso seguía siendo parte de su historia, pero ya no la definía. Había algo más fuerte ocupando ese lugar, la certeza de haber salido a tiempo. Y mientras Sebastián intentaba entender en qué momento lo perdió todo, Adriana se preparaba para el último paso, no para destruir, sino para cerrar definitivamente una historia que ya no merecía más espacio en su vida. El cierre no llegó con aplausos ni titulares, llegó con una sensación extraña de ligereza. Adriana entendió que el final de una historia no siempre coincide con el colapso visible del otro, sino con el momento en que uno deja de cargar lo que nunca le correspondió. Y ese momento, para ella, había llegado. La última reunión fue breve. No hubo confrontación directa entre Adriana y Sebastián. No hacía falta. Las decisiones ya estaban tomadas, los límites definidos, las responsabilidades separadas. Adriana habló solo lo necesario, con precisión y calma.
No explicó emociones, explicó hechos, y eso fue suficiente. Cuando terminó, nadie pidió más aclaraciones. La historia, finalmente, había quedado clara. Sebastián se quedó en silencio, no derrotado de forma dramática, sino vacío. Ya no tenía a quién convencer ni a quién culpar. Adriana lo observó por última vez con una mezcla de distancia y comprensión. Entendió que él no era un monstruo excepcional, sino alguien que confundió ambición con derecho y apoyo con obligación. Y ese error, tarde o temprano, siempre cobra su precio. Al salir de ese edificio, Adriana respiró hondo. No sintió triunfo, sintió cierre. Caminó sin mirar atrás, sin necesidad de confirmar nada. Sabía que el negocio no volvería a ser lo que fue, que Sebastián tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones y que Natalia ya había desaparecido del mapa sin dejar huellas. Cada uno seguiría su camino, con el peso exacto de lo que había elegido. Los días siguientes fueron tranquilos. Adriana se instaló en una rutina nueva, construida por ella y para ella. No era una vida perfecta ni idealizada, pero era honesta. Trabajaba, tomaba decisiones, elegía con quién compartir su tiempo. Poco, empezó a reconocer algo que había perdido sin darse cuenta: su propia voz. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos, encontró la copia del contrato de venta de la casa. Lo sostuvo unos segundos antes de guardarlo de nuevo. No como un recuerdo amargo, sino como una lección. Comprendió que el verdadero costo de aquel sacrificio no había sido el dinero, sino el silencio que aceptó durante demasiado tiempo. Y también comprendió que nunca volvería a pagar ese precio. Adriana no buscó venganza, no la necesitaba. La justicia que llegó fue silenciosa, casi invisible, pero profundamente transformadora. Recuperó algo que nadie podía quitarle: la claridad de saber quién era, qué merecía y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por alguien más. Con el tiempo, dejó de definirse por lo que había perdido y empezó a reconocerse por lo que había aprendido. Aprendió que el amor no exige sacrificios unilaterales, que la lealtad no se prueba entregándolo todo, que quien te pide que te quedes en silencio mientras te borra, nunca estuvo de tu lado. Y si algo quedó claro al final de esta historia fue esto: una casa puede venderse, un negocio puede caer, una relación puede romperse, pero cuando una persona recupera su dignidad, no hay traición capaz de arrebatarle el futuro. Y ahora dime tú, ¿crees que Adriana hizo lo correcto al soltar sin vengarse? ¿O piensas que hay traiciones que merecen algo más que silencio? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te mantuvo aquí hasta el final, deja un like y suscríbete al canal. Aquí no contamos finales perfectos, contamos verdades que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en la próxima historia.